Ya, la información que yo tengo desde hace algunas semanas es que Eduardo Enrique Reina prácticamente será el próximo canciller de la República. ¿Verdad que ya fue canciller Eduardo Enrique en el periodo de Mel, o fue vicecanciller? Probablemente, es que estuvo en Mundo Orellana, pero estuvo en la Cancillería, sí, creo claro. que fue vicecanciller. No, tiene carrera Enrique. diplomática. Sí. Eduardo Reiner, que está en el Tribunal Superior. Sí, correcto, no es Carlos Eduardo. Sí, así es, exacto. No es el Carlos Eduardo. El que es actual magistrado, del Tribunal de Justicia del Electoral. Tribunal de Justicia Electoral. Exacto. Bueno, y dicen que tiene, no sé, Eugenio, si sabe, ya el visto bueno de los Estados Unidos también. Bueno, yo creo que ya ha estuvo representando la OEA y parece que es una persona aceptada en ese mundo internacional y particularmente en Estados Unidos. Entonces, y también reconocido en libre y con trayectoria diplomática, pues se convierte en un candidato pues casi muy fuerte y probablemente ya casi indiscutible canciller, probablemente, ¿no? Y sabes que no entiendo que no hayan oficialmente declarado o informado que Ramón Savillón va a ser el próximo ministro de Seguridad. Pues, sí, todo indica que va a ser. Renato, pero yo me imagino que eso lo van a hacer lanzar el gabinete. Posiblemente total, que por eso no y lo creo que oficializado. Algo que a mí me parece importante es que a pesar de un montón de listas, tanto Xiomara como Héctor y el presidente Laya han insistido en que no tienen nada oficial. Yo creo que se están tomando su tiempo. Y me parece que es bueno, es una cosa trascendental para el país. ¿Con qué gabinete van a arrancar? No es una cosa menor, es una de las cosas probablemente más, muy importante, además de la investidura presidencial. Entonces yo creo que está bien que se tomen el análisis y la reflexión que requieren. Pero ya prácticamente... En el caso hecho que Savillón va a ser el ministro en el caso de estos dos, prácticamente es casi como un secreto a voces de que efectivamente van hacia esas posturas. Pero recuerde que probablemente lo más seguro que sí, pero siempre en política, mientras no está el nombramiento, hay espacio para que sucedan cosas. Tiene sus informantes, amigos, cercanos a los círculos de poder que tendremos a partir del 27 de enero. Y que puede socializar hoy información que a la postre va a ayudarle a la opinión pública, que tiene muchas inquietudes en relación a cómo quedará integrada la Junta Directiva del Congreso Nacional, partiendo de su presidente. Este poder del Estado tendrá un papel, como siempre lo es en una democracia, de importancia capital para el futuro de Honduras en los próximos 4 años. El Congreso Nacional. ¿Será Luis Redondo el próximo presidente o definitivamente la gente de Libre se inclinará por uno de ellos? No, yo creo que si realmente hay un convenio, como así es, entre la dirección del Libre, especialmente la presidenta electa, Manuel Zelaya, con Salvador de Honduras, en el sentido de que el candidato que haga o que proponga Salvador de Honduras será el presidente del Congreso, va a ser Redondo. Yo siento que hay una voluntad de darle cumplimiento al acuerdo y eso me parece muy bueno, porque lo que peor puede ocurrir es que no se le dé cumplimiento a los acuerdos. Por ahí empieza a generarse dudas, sospechas, y si queremos generar certidumbre realmente, hay que darle cumplimiento a este acuerdo. No hay que olvidarse que realmente este proceso electoral fue un proceso electoral sui generis, con una participación amplia, pero que tuvo mucho que ver con todas las fuerzas que lograron conjuntarse en favor de la candidata Xiomara. Yo veo en algunos de los que hoy critican un cierto afán de promover a determinadas figuras, cuando lo ideal debería de ser estar pensando crear un reglamento interno en el Congreso, donde la dirección del Congreso sea una dirección colegiada. El presidente del Congreso debe ser un administrador de las sesiones, un gestor y un comunicador, digamos, entre los diferentes poderes de las decisiones que se adoptan. Mira, nos han prometido, Libre nos ha prometido
en el Congreso que lo primero que harán es la reforma a esa ley orgánica del Poder Legislativo que la hace antidemocrática. Yo he tenido aquí a varios diputados de Libre y es lo primero que se han comprometido. Quitarle tanta discrecionalidad a la presidencia del Congreso y hacer las reformas que corresponden ya no al reglamento, porque ya eso no existe, sino a la ley orgánica del Congreso Nacional. Pero buen punto que lo vamos a tocar más adelante. Si acaso Luis Redondo logra la presidencia del Congreso, creo que sería uno de los pocos o el primero que no aspira a convertirse en presidente del Congreso con la intención de buscar la presidencia de la República. Pero salgamos primero de la pregunta general que formulé. Según Pablo Carías, Luis Redondo debe ser el próximo presidente del Congreso Nacional. Y las críticas del Chele Huelga o Edgardo Castro, le digo el Chele Huelga porque mi amigo Edgardo Castro, diputado de Libre, Beatriz Valle, ¿quién es el otro? Hay un apellido Soto, ¿no? Jorge Cálix. Ramón Soto es diputado por Colón, pero hay otro, Beatriz, Ramón, Yahvé, dicen que Yahvé también, según Pablo Carías, son extemporáneas, que la izquierda hace las denuncias en tiempo y en forma, en el momento correcto, afirma Pablo Carías. Y yo no quisiera enfrascarme un poco en la mera, porque mira la cuestión, ¿será Luis Redondo? Hay una pregunta más antes que esa, ¿no? ¿Será posible cumplir el acuerdo que trasciende a Redondo? Redondo es parte del acuerdo, es la materialización de cumplir un acuerdo. Entonces yo quisiera esbozar algunos puntos. En primer lugar, Renato, el acuerdo firmado, el documento firmado por Narrala, por doña Xiomara y por el presidente Zelaya es totalmente claro. Que Narrala tendrá la potestad de designar a quien encabezará la presidencia del Congreso. Indistintamente del número de diputados. Y dice de manera explícita, indistintamente de cuántos diputados saque. Es decir, el argumento que ahora se tiene de que Narrala esperaba tener 20, 15, que ahora solo tiene 10, en la letra explícita, ni siquiera en el espíritu, esto es un argumento que no tiene validez si partimos de analizar el acuerdo. Igual como hay otros puntos de ahí que dice que la directiva debe ser discutida, quiénes la van a integrar, incluso hasta aspectos del Ejecutivo. Que es un acuerdo, te diré, altamente favorable a Narrala, a pesar de los malestares que hubo cuando se firmó. Ese es un primer elemento. El segundo, totalmente de acuerdo con Pablo. Cuando se firma el acuerdo, pues es un acuerdo que sí se hizo en la madrugada por la situación política de no estropearla, se hizo en la madrugada, pero hay que reconocer que fue después totalmente comunicado. Se dijo, estas cosas se han firmado. Y ahí en ese momento, estoy de acuerdo con el profesor Pablo Carías, todos los diputados, candidatos en ese momento o aspirando a la reelección de Libertad y Refundación, se llamaron al silencio. Totalmente contentos con el acuerdo firmado. Nadie cuestionó al presidente Zelaya de que de manera personal y a la candidata fueran y firmaran eso, pues se suponía que tenían un respaldo del partido para llegar de construir cualquier tipo de alianzas que le permitiera llegar al gobierno. Ahora, ¿quiénes eran los que tenían el malestar? Tú lo tuviste acá, Renato. Los del PSH, porque se sentían que ese acuerdo probablemente personalmente les desfavorecía, que Narrala se fuera de designado con la bandera de Libre y que ellos quedaban, como se ha dicho acá, abandonados, desprotegidos, solitos, pobrecitos, no, los dejó Narrala ahí. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, a pesar que no hace mayoría simple, Libre y PSH, existen condiciones en términos de correlación de fuerzas para cumplir el acuerdo. ¿Y por qué existen condiciones? Porque en el caso de Luis Zelaya y los diputados que acompañan a Luis, y Mauricio Villedes, uno que lo ha expresado, como otros, han dicho, apoyamos el acuerdo político de Libre con PSH y tenemos la posibilidad de llegar a 65. Pero es más, el día de ayer, Gianni Rosenthal ha dicho, no me estén metiendo que yo estoy en contubernio con Partido Nacional, no es esa nuestra política, apoyamos a quien Libre designe, no dice a alguien de Libre, apoyamos a quien Libre designe, es decir, designe en acuerdo, pues, o sea que está abierto. Me parece que allí pone de manera clara. Ahí no sé si ha cambiado, Gianni, pero el comunicado de Libre es apoyaremos a uno de Libre que designe el partido. Lo de las redes de Gianni el día de ayer.
Búsquenme, por favor, busquen. ese mensaje, porque si es así, Eugenio, entonces el panorama cambió. Que te lo busquen. Ok, muy bien. Pero en todo caso, con la posición de Luis Zelaya, esa cuestión tiene posibilidades totalmente claras si sumamos a Libre, PSH y a... Mira, yo ayer y le al pregunté sector a liberal. un alto dirigente del Partido Liberal si Luis tenía 6, 7 diputados, y me dice la fuente, mire, Yanni ayer se comunicó con los 22, al final fueron 22, ¿verdad? Sí, los 22 diputados. Y la verdad que solo de uno es que hay como alguna sospecha, pero el resto le ha comunicado a Yanni que ellos van a tomar la decisión que ya tomó el Central Ejecutivo, que vamos a ver si ha cambiado con ese mensaje que tú me dices ayer. Ok, bueno, probablemente, en todo caso, hay posibilidades de cumplirlo, o por lo menos deberían hacer el esfuerzo de construir esas posibilidades de que se cumpla el acuerdo y llegar a la mayoría siempre. A los 65. Lo que es claro es que yo creo que después de la elección histórica que ha recibido en todos estos años después del 2009 el Partido Liberal, no creo que en este momento exista un liderazgo de Partido Liberal que quiera ir a entregar una presidencia del Congreso en una alianza con el Partido Nacional. No. Mira, esa es la tumba del Partido Liberal. Es la tumba. Entonces, eso me ratifica que hay posibilidades reales de construir la mayoría a partir de siguiendo el acuerdo político y de Redondo. Ahora, el otro elemento, no destrozar la alianza, porque de acuerdo con lo que se ha dicho acá, aunque muchos de Libre ahora dicen, no, nosotros podíamos ganar solos y toda la cuestión, no, fue importante esa alianza para poder garantizar ese triunfo. Y a partir de allí, empezar con una alianza que llegó al gobierno destruida, ya con problemas de manera temprana, cuando ni siquiera se ha hecho la investidura presidencial, es fundamental para los cambios que pueda empujar Xiomara Castro, y para los desafíos de la presidenta es importante que se mantenga esta gobernabilidad y estos acuerdos en el Congreso. Por eso me parece que es importante. Ahora, yo creo que tenemos la obligación analítica, quienes hoy nos sentamos acá, no sencillamente aplaudiendo algo, sino buscando un análisis profundo y serio. Yo mencionaré dos aspectos que pesan en nuestra democracia, Renato, y que matizan lo que he dicho. Número uno, es que cuando Beatriz dice, pues sí, desconocía el acuerdo, pero ¿no creen ustedes que tanto Narrala, que designa Redondo, como el presidente José Manuel Zelaya Rosales, no creen que por institucionalidad partidaria, en la búsqueda de la democracia interna de los partidos, vale la pena diálogo de ellos con esta bancada? ¿No lo creen? Yo creo que sí. Yo le diría, presidente, es bueno que usted dialogue y les explique por qué este acuerdo es importante, que porque ahora hay gente de Libre que no lo quiere cumplir. Yo creo que es importante. Y Narrala, cuando hizo la nominación de Redondo, solo llamó a Barquero, solo llamó a Irosca, solo llamó a Redondo y dijo, ya deciden esto. Y para los demás, sorpresas. Es decir, los partidos también se mueven y cambian. Y aceptemos algo en Libre. En Libre, a pesar de todo el peso del liderazgo de José Manuel Zelaya Rosales, pues ahí siempre es un partido que tiene su interjuego político en esas conformaciones. Y tú aquí, cuando traías a los del Partido Salvador de Honduras, lanzaste una apuesta. Estos diputados de PSH sí que no la va a tener fácil Narrala, porque van a ser contestatarios y debatir. Bueno, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y esto es importante para la democracia partidaria y la democracia del país. Entonces yo sí creo que a quienes firmaron el acuerdo les ha faltado, han tenido tiempo, un diálogo con sus bancadas de partidarias. Ahora, lo otro refleja cómo funciona el sistema político en Honduras, Renato, que es parte de la política, pero que en Honduras tiene un peso fuerte. Y es la capacidad de los hombres, de los varones, de quienes encabezan los partidos, de decidir cosas trascendentales. Ellos, ¿no? Es un acuerdo de Narrala, él y bueno, y yo creo que sí se va a cumplir, porque ahora me acerco a la respuesta a tu pregunta. Yo no creo que de Libre persista esta rebelión, esta idea de no cumplir un acuerdo. No creo que desafíen de aquí cuando ya toque, porque realmente, mira, es un partido donde pesa mucho la línea partidaria, como en otros partidos, pesa mucho la línea partidaria,
y casi los candidatos o los diputados y los políticos que se han colocado fuera de esa línea partidaria, su carrera política ahí termina. Pero mira, nos hemos encontrado con algunas sorpresas en Libre, en elecciones primarias, Ahora, con solo Nelson te Ávila, con con Wilfredo Méndez, con María Luisa Borjas, que se distanciaron de Manuel Zelaya Rosales. Es decir, mira, a mí no me sorprende nada de que estos 4 o 5 estén diciendo lo que le hemos escuchado decir, porque también en pláticas privadas con gente de Libre me dicen, tenemos un designado presidencial que no es del partido, ¿cómo le vamos a dar también la presidencia del Congreso Nacional? Mira, en Libre hay diputados que reflexionan en esa perspectiva. Claro que la otra pregunta es, ¿se va a imponer un criterio más personal, propio de lo que se piensa en ese partido? ¿O la decisión de que alguien ya firmó, que es quien dirige ese partido, y se cumple? Que yo te digo que eso es propio del sistema político hondureño. Muy bien, entonces para ti, Luis Redondo debería ser el presidente del Congreso Nacional. Sí, debería ser, porque hay un acuerdo y lo aceptaron ellos, como dice el profesor Pablo. Y se va a respetar por Manuel Zelaya Rosales y Xiomara Castro. Bueno, mire, primero quiero decir que partir del hecho de que el triunfo de las elecciones de noviembre fue el resultado de una alianza, ¿verdad? Sí. Una alianza de hecho, pero al fin y al cabo una alianza. Y eso contribuyó al triunfo, por supuesto, de doña Xiomara. No fue solo el triunfo del Libre. Quiero señalarlo de aquí muy claramente. Además, hubo una conjunción de fuerzas, inclusive mucha gente del Partido Liberal que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el Partido Liberal, que votó por la alianza. También ese es otro elemento. Y además, un conjunto de sectores de la sociedad hondureña, independientes, que no tenían tampoco una preferencia, votaron por la alianza porque lo que se quería era un no al continuismo y un cambio en el país. Y eso me parece que es el mensaje concreto. Entonces yo parto, Renato, de la posición que tienen que tener una visión más estratégica, más allá de las personas, ¿verdad? Y la estrategia acá es fortalecer la alianza. Para mí, eso tiene que ser el punto fundamental, independientemente de las personas que puedan estar en juego, ¿verdad? En este caso, creo que coincido tanto con Pablo Carías como con Sosa sobre lo que ellos han planteado. Me parece que es correcto. O sea, si se hizo un acuerdo que quizás no fue consultado totalmente con todos, es claro, ¿verdad? Pero hay un acuerdo. Y ese acuerdo fue como una de las bases de esa alianza que fue coyuntural, ¿verdad? No fue una alianza realmente formalizada entre los partidos. Entonces me parece que frente a lo que va a encontrar el gobierno es fundamental también que el frente político tenga una visión estratégica en cuanto que hay que fortalecer precisamente esa alianza que hizo posible el triunfo, digamos, en las elecciones de noviembre. Mira, a Honduras no le conviene que esa alianza comience a deteriorarse desde lo interno. Es correcto. Es decir, con los grandes y enormes problemas que tiene el país, imagina ustedes cuánto tiempo perderíamos. Mire, Renato, eso me parece a mí que es lo central, lo fundamental, lo que usted está diciendo, en el sentido de que va a recibir un país en una situación calamitosa y de crisis, y que por lo tanto va a necesitar, digamos, que desde el Congreso Nacional se cumpla la independencia del poder del Estado, pero la complementariedad necesaria para impulsar una agenda legislativa, ¿verdad?, que pueda impulsar determinados cambios de todos los problemas que tiene y de todas las propuestas que está recibiendo, que son cantidad enorme, con enormes expectativas. Y que no bastará solo con el Partido Salvador de Honduras, ¿verdad? Tendrá que ser un congreso de negociación, de consenso, porque para llegar a reformas constitucionales tienen que buscar en otros partidos. Ahí hay matices. O sea, si fuera Redondo no tendría el poder personal que ha tenido esto. Incluso probablemente jefe de bancada de Libertad y Refundación va a ser de tanto peso en ese mire, yo creo... Porque yo he escuchado a los diputados electos de Libertad y Refundación. Miren, algunos ya están pensando en las elecciones de los próximos, al terminar su mandato, doña Xiomara.
Es decir, ya mucha gente de Libre está viendo en Héctor Manuel. A mí me dicen que Héctor Manuel va a ser el próximo secretario privado de la presidenta. El hijo de la presidenta, que uno lo ve en una vitrina enorme con delegaciones muy importantes de la señora Xiomara Castro. Para algunos de Libre será uno de los candidatos al terminar el mandato de la señora. Y gente que aspira en Libre también a esas posiciones, ya está viendo a Héctor Manuel como un competidor. Son realidades de Libre que uno no las puede desconocer. Sí, concluyamos. Pero yo quiero plantear, Renato, que creo que deben entender cuál fue el mensaje que el pueblo hondureño depositó en las urnas en noviembre. Tenemos que hacer un cambio en la forma de hacer política en Honduras. Y creo que el manejo vertical de los partidos tiene que cambiar. Y yo coincido con lo que decías tú, en cuanto a que hay que generar espacios de diálogo interno y de democracia interna. Además, los partidos no tienen dueños, ¿verdad? Y entonces, ante la situación de la nación, ante la problemática que vive el país, yo creo que hay que tener otra visión, Renato. No podemos estar en este momento pensando que quién va a ser el próximo candidato en Libre, porque me parece que eso está totalmente fuera de lugar. Totalmente de acuerdo, pero esas son las realidades que ustedes plantean. Yo coincido con usted en eso, pero lo que yo digo es que lo que está en juego es el país. Así es. ¿Verdad? Y me parece que hay que concentrar los esfuerzos en lograr que los intereses de la nación prevalezcan sobre intereses personales, de grupo o de partido o de las estructuras de poder que tienen la decisión en el país. Entonces, si la oportunidad se ha abierto para eso, es necesario que se medite de una manera estratégica dentro de la alianza. No fue Libre solo el que ganó estas elecciones. Yo creo que eso hay que entenderlo, ¿verdad? Entonces, si se entiende eso, no es posible, digamos, querer pensar que solamente, digamos, se debe considerar eso, sino que también una conjunción de fuerzas. Y coincido con usted que para lograr la mayoría simple y también la mayoría calificada se van a requerir de otras fuerzas. El Partido Liberal estará dispuesto, digo esto, a entrar a una alianza para apoyar el acuerdo, ¿verdad? Y una agenda legislativa que hay que impulsar. ¿Te conviene? ¿Verdad? Entonces ¿le conviene al Partido Liberal? Para mí, mira, le conviene. Renato, ¿le conviene? Para mí esa es la pregunta que yo le hago al Partido Liberal, ¿verdad? Para poder impulsar precisamente los cambios que son necesarios. Y sería lo más estratégico para el Partido Liberal. Sin dejarse cooptar de Libertad y Refundación, porque uno de los objetivos de Mel siempre ha sido hacer desaparecer la centroizquierda que todavía enarbola el Partido Liberal de Honduras y quedarse con una izquierda. Yo termino, y le termino solo para terminar mi idea. Mire, lo que tenemos que consolidar es una alianza amplia, política, de carácter reformista y progresista en el país para poder impulsar los cambios. Si el Partido Liberal contribuye a eso, pues entonces bienvenido. Bienvenido. ¿Verdad? Ese es mi punto de vista. O sea, sabemos que la política es así y la política tiene determinadas realidades, pero yo creo que tenemos que hacer algunos cambios y dejar que en este caso doña Xiomara Castro sea la presidenta del país, ¿verdad? Zelaya Rosales, Mel Zelaya, tiene un papel importante, pero no es el que tiene que decidir todo en esto. Me entiendo, o sea, eso es lo que yo quiero decir, o sea, ya no podemos hacer partidos personalistas ni caudillistas, sino que tenemos que introducir, yo concuerdo contigo, una democracia interna en los partidos políticos también, ¿verdad? Porque si no, entonces no vamos a cambiar también la dirección, digamos, que en el país tiene. Yo creo que todos hemos comprendido su mensaje. Todos hemos comprendido su mensaje. Casi directo a Manuel Zelaya. Y no solo a Manuel Zelaya, sino que yo no me refería, Renato, disculpe, no me estaba refiriendo exclusivamente, digamos, en el caso de Manuel Zelaya, porque puede ser válido también para los varones que están en el Partido Liberal. ¿Verdad? El PSH. En el PSH igual. O sea, no es un tema únicamente de Libre,
sino que es un tema de la política hondureña, como bien tú decías. Eso es lo que te decía, Renato, esa es parte de que reafirma nuestro sistema político, el peso de los varones que dirigen los partidos políticos. Exacto. Porque mira, ¿qué es lo que siempre, hoy se está criticando este libre, pero qué es lo que siempre discutimos antes de 2009 cuando solo estaba instalado el bipartidismo? Efraín, ¿qué discutíamos? Que por qué los diputados llegaban con la mano levantada. Esa era una metáfora que se usaba. Sí. ¿Qué se quería decir? La famosa frase del borreguismo. El borreguismo. ¿Va? Entonces, por eso no hay que satanizar esto. Yo lo que insisto es que hay que cumplir el acuerdo y rescato una serie de cosas. Y lo que digo, quienes dirigen los partidos no les viene mal un diálogo con la bancada. Que es lo que un poco, con un montón de con la parte que estoy de acuerdo con Beatriz Valles cuando dice, bueno, ellos son diputados teóricamente con autonomía, aunque pertenecen a un partido. Entonces tienen el derecho a tener conversaciones. Pero, Eugenio, ¿Qué cosas? Solo disculpe para cerrar la idea. ¿Qué cosas puede preguntarse, tiene derecho la bancada libre? Está bien que designe de Salvador, pero ¿es Redondo realmente la mejor figura? Claro que tiene derecho a preguntárselo. Yo no digo que es mala figura, yo le doy una serie de cualidades a Luis Redondo, pero que tiene derecho la bancada de preguntárselo, claro que sí. La misma bancada del PCH tiene derecho a preguntarse, está bien, cumplamos el acuerdo, vamos a apoyar al que nosotros designemos, al que Salvador designe, pero hagámonos la pregunta, Salvador, lo que tú estás diciendo es la mejor figura, ratificémoslo, ¿por qué no? Esa es la construcción política, porque además una cosa, si declaramos que el Congreso, tal como se conformó, va a ser un Congreso que para temas torales importantes, ya que ningún partido por sí solo tiene la mayoría simple, va a ser importante que se aprenda a construir alianzas en función de país. Pero esas alianzas no las puede construir un partido fragmentado, que es el gran problema que ha tenido el Partido Liberal. Por eso es importante para Libertad y Refundación mantener la cohesión de la bancada, y por eso debe haber diálogo, y por eso también al interior del PSH, si no, un poco en que estamos. Entonces yo creo que en esta línea es importante estos matices que hacemos, a pesar de nuestro acuerdo con de que es una coalición quien ganó y que debe cumplirse. Pensando en los desafíos que tiene Honduras y en los problemas a resolver, abogan porque se consolide esta alianza, para que le dé gobernanza a Honduras y poder resolver problemas estructurales y coyunturales serios que solo multiplican la pobreza en el país. Me quedo claro en ese concepto. Sí, totalmente. Me quedo claro en ese concepto. Pero aclarando que hayan alianzas no debe significar ausencia de debates fuertes, contundentes, de discusión de las cuestiones que se planteen en el Congreso. Pero yo digo, Eugenio, el debate para mí tiene que ser en base programática, en base a las cosas que hay que decidir. Pero reconozcamos algo, Reina. Cuando Redondo acepta y todo, y Narral lo presenta, y él va y hace una carta ahí, un documento rápido, pues retoma la esencia de la alianza, todas las leyes que va a derogar. O sea, también démosle a eso como un hecho importante. Y preguntarnos si la razón que expone Beatriz Valle es la única o hay otras razones. Hay otras razones que yo se los digo, van de acorde a esa realidad que a uno ya no le gusta, porque uno quiere que el país... Lo que ahí impera es un estilo personal de ella. ¿Sabe cuál es la realidad? La realidad es que el que pone un pie en la presidencia del Congreso ya se siente en 4 años presidente de la República. Yo le voy a decir, me voy a atreverle a decir algo. Ese es el problema. Para Jorge Cálix, es más fácil competirle en los subsiguientes 4 años, desde la presidencia del Congreso a Héctor Manuel Zelaya, una candidatura del Partido Libertad y Refundación, que sin la presidencia del Congreso. Natural. Solo es un ejemplo. Eso es visible. Solo es un ejemplo. Y esas son las realidades. Y esas son las realidades que uno no puede desconocer. Competirle a cualquiera. Pero mira, la ventaja en este caso, Renato, pensando en las funciones del país y no en los intereses políticos particulares, es que la candidatura de Luis Redondo puede permitir precisamente en el Congreso Nacional, a pesar de que la ley orgánica del Congreso le da poderes discrecionales al presidente del Congreso, generar espacios de consenso y de apertura, digamos, dentro del trabajo del Congreso, que es necesario hacer para impulsar esa agenda legislativa que es necesario hacer para cambiar los problemas. Y el otro punto importante, mire, el otro punto importante que concita el afecto
y la voluntad internacional para trabajar conjuntamente con Xiomara Castro es la presencia de un partido de centro derecha en esa alianza. Porque a mí no me vengan con cuentos. El Partido Salvador de Honduras es un partido de centro derecha. Sí, se le da el pluralismo, le da la apertura y refleja la naturaleza de la alianza. Pues pero sí, otro exacto. elemento, es un partido, es un presidente de un partido que no tiene una bancada avasalladora para imponerse a los demás. Redondo no va a poder continuar la tradición de imponer todo, porque por mucho que le dé esa ley, el día que él empiece a trastocar la propia alianza, lo van a tumbar. Así de sencillo. Así es. Y es desventaja porque Bueno, él se va a dar cuenta. un presidente del Congreso no puede ser tumbado, a menos que haya una reforma. Pues es el único que puede durar 4 años en la directiva. Pero él prometió cambiar esa ley. Él prometió cambiarla. Fue su primer promesa. Él prometió cambiarla. Democratizar eso. Y me parece que, me parece que además es correcto y necesario democratizar la manera como se maneja el Congreso, ¿verdad? Para que las bancadas, el Pleno, yo fui diputado y pude darme cuenta todo el poder que está investido en el presidente del Congreso, Nacional y de la Junta Directiva. Claro. Entonces, estamos en una coyuntura igualmente favorable, como usted lo señalaba y lo discutíamos en el caso de lo del Golfo de Fonseca. Entonces, estamos ante una coyuntura favorable para que el Congreso pueda ser otro Congreso, no lo que hemos tenido hasta ahora. Así es, y lo han ¿verdad? prometido. Gianni Rosenthal Hidalgo, ¿se mantiene el espíritu del comunicado del 2021 o el Partido Liberal apoyará a quien nomine Libre? Es que yo no me quiero confundir. El acuerdo de Salvador de Honduras y Libre es que Libre apoyaría para la presidencia del Congreso a quien nominará el Partido Salvador de Honduras. En este caso está nominando a Luis Redondo. Sí. El Partido Liberal... ¿A quien uno de Libre? Que nombre Libre. ¿A quien designa el partido? ¿Apoyará solo a uno de Libre o apoyará a Luis Redondo? ¿O apoyará al que el si Libre respeta proponga ese acuerdo de que el que debe nominar ahí es el Partido Salvador de Honduras? En primer lugar, pues creo que vale la pena mencionar que ayer yo volví a retuitear el comunicado del Consejo Central Ejecutivo del año pasado para que se refrescara la memoria de todos los hondureños en eso y quedara claro qué es lo que había manifestado el Central Ejecutivo. Esa es una decisión del Consejo del Pleno, ¿verdad? No una decisión solo mía. Yo me he mantenido en comunicación constante con los diputados del Partido Liberal todos los días. Ayer, entre llamadas y chats, posiblemente hablé con unos 32 o 33 de los 44, incluyendo suplentes, ¿verdad? Y entonces pues estoy sondeando, porque al final son ellos los que van a votar, ¿verdad? Sondeando sus posiciones y conociendo sus posiciones. Sé que muchos de ellos han sido llamados directamente por varios aspirantes a la presidencia del Congreso y se han comunicado directamente con los diputados del Partido Liberal. Entonces, lo primero es que considero que los partidos que conformaron la alianza, que tienen los 60 votos, tienen que ponerse de acuerdo entre ellos qué es lo que quieren y luego pues platicar con los otros partidos de oposición, especialmente el Partido Liberal, que no fue parte de la alianza, pero que cuenta con 22 votos. Y nosotros en eso pues hay que tener claro algunos conceptos. Uno es que yo escuché a Renato hacer un comentario en ese momento del objetivo de cooptar al Partido Liberal que tiene el otro partido, y efectivamente el Partido Liberal se tiene que cuidar de eso. Y nosotros, esa fue una de las cosas que nos llevó o nos impidió hacer parte de la alianza precisamente. Entonces, ahora, es interesante notar que a pesar de el triunfo contundente que tuvo Libre en la elección general y que la diferencia entre ellos y el Partido Nacional fue masivo, eso no se catalizó en una gran ventaja en el Congreso. Entonces el mandato que Libre obtuvo para el Poder Ejecutivo no se transformó en un mandato para el Poder Legislativo, ni siquiera sumado sus aliados en la alianza. Y eso es lo que tiene ahora en esta situación al país. Entonces yo creo que hay que valorar eso, ¿verdad? Hay que valorar por qué el pueblo tomó esa decisión, por qué el pueblo optó por no conceder ese triunfo contundente en el Poder Legislativo que sí dio en el Poder Ejecutivo,
y habrá que valorar pues entonces cuál es el peso que tienen las otras bancadas y cuál es la función que vamos a tener. En cuanto a la posición del Partido Liberal con respecto a quién van a proponer o a quién van a poner ellos me refiero a la alianza como presidente del Congreso, respetamos que sean ellos quienes pongan al presidente del Congreso. Y también pues reafirmo que primero se pongan de acuerdo entre ellos. Porque yo sí siento, porque me lo dicen los diputados del Partido Liberal, que ellos lo llaman uno y lo llama el otro y lo llama el otro. Entonces me dicen, mira, aquí esto no están de acuerdo. Me dicen, sí, aquí es una llamadera. Entonces tiene que haber un consenso entre los mismos diputados de Libre y de la alianza y determinar ellos si efectivamente va a ser Redondo o va a ser otra persona y pues luego ponerse de acuerdo con los partidos que no son parte de la alianza, temáticamente del Partido Liberal. Yo lo interpretaría como usted lo interpretó y lo dijo hace algunos minutos. Es correcto. Que si se ponen de acuerdo entre ellos, entre el Partido Libre y Salvador de Honduras, y es Redondo, y hablan con los otros partidos para solicitar apoyo, no descartaría que el Partido Liberal apoyara al candidato que surja de ese consenso definitivo, Yanni. Yo quiero tener el cuidado, Renato, de no meterme en las cosas que no nos corresponden meternos. Considero que son ellos los que tienen que decidir a quién van a poner, porque yo no quiero que después anden diciendo que fui yo que me la atravesé a Redondo, que yo fui que influí o que anduve manipulando para que quedara otro, o que fue el Partido Liberal, pero no solo yo, sino que también los diputados del partido. Entonces creo que hay que darle su espacio a ellos y que ellos decidan eso. Y luego nosotros pues entrar ya a apoyar lo que ellos deciden. Pero si yo ahorita les digo, miren, sí, apoyo Redondo, o digo, no apoyo Redondo, entonces ya van a decir, pues ya ni fue el que se lo quebró, o el Partido Liberal fue el que se lo quebró, o el Partido Liberal fue el que lo apoyó, o ya ni fue el que lo apoyó. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Y también en el otro tema que usted ha marcado claramente, el peligro y el cuidado que tenemos que tener nosotros de que nuestro partido no sea cooptado por ningún otro partido. Ya sufrió mucho eso el partido durante 8 años y nosotros queremos salir de que no tengamos maridaje con nadie, ni para un lado ni para otro. Yanni, y ese rumor, porque no lo puedo calificar de otra manera, a menos que usted diga lo contrario, de que han estado hablando con nacionalistas para apoyar una eventual candidatura a la presidencia del Congreso de Marlon Lara. En algo sí quiero ser contundente, que no es cierto. Yo en ningún momento he tenido una práctica con los nacionalistas en ese sentido y tampoco estaría de acuerdo. El Partido Nacional fue vapuleado en las urnas, ¿verdad? Y yo creo que está claro el mensaje del pueblo de Honduras. En este momento no quieren saber nada de ellos y nosotros no tenemos ningún interés en estar haciendo alianzas con el Partido Nacional para los que tiene el Congreso y en mi posición particular yo no lo respaldaría. Bueno, Yanni, a mí me queda la sensación que usted le ha dicho esta mañana a Honduras que el Partido Liberal está a la expectativa de la persona que la alianza del Partido Salvador de Honduras con Libre decidan nominarla definitivamente para la presidencia del Congreso. Y que en función de lo que ellos decidan, el partido va a tomar la decisión de apoyarlo. No, me queda esa sensación. Y esto coloca un escenario claro. Y yo no sé si a todos nos queda ese saborcito. Y queda un escenario claro. El futuro de Redondo depende del liderazgo y capacidad de respetar la línea partidaria del acuerdo adentro del Libertad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si hay muchos diputados y diputadas de Libre que no apoyan a Redondo y que están en otra línea, esto dará posibilidades de interjuego y de reconstrucción de alianzas políticas adentro del Congreso. Totalmente de acuerdo. Lo último ahí, Renato, tal vez únicamente una observación en el sentido de que la agenda política y la agenda legislativa que trae Libre es una agenda sumamente agresiva y en consecuencia va a ocupar una persona que realmente tenga la capacidad y el liderazgo de poder llevarla a cabo al interior del poder legislativo, porque no es cualquiera que va a poder lograr hacer pasar esa agenda legislativa que hemos visto que ellos traen, es controversial y ojalá que ellos realmente puedan encontrar y escoger un diputado que tenga un tremendo liderazgo y tenga la capacidad de amalgamar bancadas que tienen diferentes intereses y diferentes criterios, porque que conste también, ¿verdad?, que nosotros lo que hemos ofrecido es el voto para elegir el presidente del Congreso Nacional,
En ningún momento hemos dicho que vamos a entrar en un maridaje con el Partido Libre ni con ningún otro partido, porque nosotros ya nos estamos prestando para una alianza con ellos. Entonces cada tema pues tendrán que irlo viendo ellos y tienen que encontrar una persona que sí tenga el liderazgo para poder lograr que esa agenda legislativa tan agresiva se convierta en realidad. Muchas gracias, Yanni. Yanni Rosenthal Hidalgo, tenía razón. Él dice que retuiteó el comunicado del 2021, no, pero lo que yo le he escuchado a Yanni es que aquello de que solo apoyarían a un candidato de libre, no es así. No, yo lo leí ayer, Sí, y me pareció totalmente Pero claro es que- las dos posiciones que Yanni ha presentado. Sí. Me quedó claro que su posición es: no vamos a acordar con el Partido Nacional. Así Y es. segundo, vamos a apoyar a quien libre, pues se supone que hay consenso de 5. Correcto. Yo eso es lo que le he entendido hoy también. Eso es lo que le he entendido. Y además, habló de que el presidente del Congreso, por todas las cosas que ha prometido libre, debe ser una persona con capacidad de consenso, que concite armonía, que convenza. Eso fue lo que le entendí. Y con lealtad Bueno, a la propuesta. Y con lealtad a la propuesta, Sí. desde luego. Y no sé si estaba evaluando mi arredondo él o no. Probablemente Bueno. estaba planteando un perfil. Yo creo que eso es importante. Pero es que además me parece que eso es correcto para cualquiera, no solamente para Redondo, ¿verdad? O sea, yo creo que en este momento es la candidatura, es la propuesta de Redondo. Hay un mensaje ahí en eso que dijo No, Yanni, no, pero- Efraín. pero- Hay un pero- mensaje. pero Y yo sí. no sé si fue favorable a Redondo o no. La alianza que ganó las elecciones Eso es básico. es Sí, sí. fundamental, es estratégico, independientemente de los intereses particulares de uno u otro que pueda existir dentro de Libre. Porque es que no Libre no ganó las elecciones, solo Libre, sino que la ganó por la alianza. Y eso tienen Mire, que entenderlo perfectamente. Yo comparto con usted, mire, esa decisión de Narrala, de sacrificar su candidatura, reoxigenó al Partido Libertad y Refundación. Y esa abrumadora cantidad de votos que sacó doña Xiomara, Eugenio, yo estoy seguro que se debió también a ese impulso que le dio la decisión de Narrala. Tú lo dijiste una vez Yo he aquí. sido claro, Tú lo yo- dijiste yo una he vez sido aquí. claro ¿ves? en 2 puntos. Sí. En la cuestión con esa, al margen de que a alguien no le guste o le guste, yo he sido claro en eso. Más allá de los votos matemáticos, que alguna gente dice, no, que no los ocupaban por la diferencia, más allá de los votos matemáticos que Narrala pudo haber impulsado, construyó un espíritu que en sociología es importante, que construyó una mentalidad de triunfo. La gente dijo, ahora sí ganamos. Y eso provocó una crisis adentro del Partido Liberal. Claro. Recuerda cómo salieron activistas y candidatos dentro del Partido Liberal a diputaciones y alcaldes diciendo, aliémonos porque esta es la ruta del triunfo. No, totalmente de Y acuerdo. luego entusiasmó a independientes a ir al sufragio. Claro. Entonces, eso no se contabiliza por cuántos votos tiene Narrala en el 2013. Ese es el efecto político. y lo Ahora, otro. yo quiero una pregunta acá, que no le hemos contado. ¿Quién garantiza, o aquí ustedes garantizan, que todo el PCH va a votar por Redondo? Ustedes ya sí lo tienen. No, yo les pregunto porque en un primer momento, y no voy a decir nombre porque pues, me puede fallar un poco, no tengo la certeza, alguien del mismo PCH dijo, bueno, los diputados somos libres para... Pero mira, yo creo que sí. Ok, Yo creo yo no sé. Sí, que no hay ninguna razón en este momento para que el Partido No. Salvador de Honduras tenga alguna diferencia que impida votar por O sea, eso está Luis por Redondo. descontado. Eso ni siquiera Ahora, se pone en la mesa. veremos- O sea, eso ni siquiera Sí, hay que ponerlo. Totalmente, Ok. totalmente. Yo quedo convencido de algo. Que Luis Redondo sea presidente del Congreso Nacional de la República va a depender estrictamente si Libre es capaz de unirse alrededor de Redondo. Claro. Totalmente. Es fuerte. Si Redondo no llega a la presidencia del Congreso, es porque el Libre no se puso de acuerdo. Renato, Es porque el Libre no se puso de acuerdo. Yo le voy a decir una cosa. Eso, lo de Redondo, Está Redondo. tendría que ocurrir cosas extraordinarias que no caben en la mente por ahora de ninguno de nosotros para que no ocurra. Ya hay una decisión, hay un acuerdo y hay una voluntad que yo la saludo de la presidenta Xiomara y de Mel Zelaya de darle cumplimiento. Lo que hay son voces disonantes, pero que no van a contar. Porque también hay una cosa, el espectro político ha cambiado.
Mel Zelaya no es el Mel Zelaya del 2009. Correcto. Sí. Ni Xiomara es la Xiomara del 2009. Salvador Nasralla no es el Salvador de hace De 2013, 6 meses. 2017. 2013. ¿Usted cree 2017. que los chichotes al final le... Sí, Salvador, en esto ha tenido mucho que ver la incorporación de nuevos elementos al partido Salvador Nasralla, que sofocaron esa virulencia de Salvador, ¿verdad? En 2017 no tenía partido. Sí. No tenía. tenía partido. Entonces, Salvador también, hoy vemos a un Salvador más sosegado. Más sosegado. más sosegado, más prudente. Y Libertad y Refundación también. Y Libertad y Refundación también. Todo el mundo creía que iba a estar gritando un montón Mire, de cosas de los que llaman ultraizquierdismo aquí. Y también hay otra razón, Sí. hay otra razón muy poderosa. Ya no hay un partido que está en la disponibilidad de poner los recursos del Estado a la compra y venta de voluntades No hay posibilidad Mire, de diputados mire, en lo los otro, partidos políticos. Libre no puede desperdiciar sin perder su identidad esta coyuntura favorable que las democracias ricas de Occidente, de Europa y del norte de América le ponen en bandeja para trabajar pero conjuntamente, mire, sin renunciar a su identidad. mire, El bueno, sentimiento entonces... Bueno, yo creo que la declaración de Yanni, más allá de si uno está, si estuvo de acuerdo con él en el pasado, es una posición inteligente para el Partido Liberal. Es una posición de sobrevivencia y de fortalecimiento de una línea del Partido Liberal que a futuro le puede generar la posibilidad de reconstituirse como organización política de masas, como lo era en el pasado. Porque el daño que se le hizo al Partido Liberal con esa alianza con el Partido Nacional, más no una alianza de tipo político, ideológico, sino una alianza por conveniencia, por intereses particulares, subordinados a personas, eso le hizo un daño terrible. Y me parece que Yanni se ha dado cuenta de esta realidad. Yo creo que es una posición muy inteligente y además lo he escuchado decir que su participación en la elección de este órgano, que es el Congreso Nacional, no está condicionado a ningún tipo de prebenda. Eso me parece que es una posición de principio. Pero además, yo porque creo como que... dice Efraín, debe haber diálogo, debe haber consenso, pero no arreglo sobre el patrimonio del Estado. Claro, así es. No, Pero Y mira, eso es importante. Yo creo que este es un buen comenzar para el Partido Liberal y ojalá reaccionara, ¿no? Porque uno, pues de repente, yo he sido un crítico del sistema político actual y me parece que las posibilidades de una gran transformación de la sociedad con los partidos que tenemos es un poco difícil, pero no puedo desconocer que esta es una posición sana. No, y además, si él sabe que en efecto Luis Zelaya tiene 7 diputados que se los ha prometido a Mel, que son suficientes para una mayoría simple, en vez de que sea Luis el que salga como el gran conciliador para que el Libre y el Salvador Honduras alcancen la mayoría simple y elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional, mejor aquí está el Partido Liberal para elegir la Junta Directiva. Lo demás será en función de los intereses de Honduras, lo que se legisle en los próximos 4 Y lo años. cual es correcto. Y para la situación de ese correcto. partido, Sí. Renato, para la situación de ese partido, con el Partido Liberal, de lo que viene realmente, no hay que repetirlo para saber todo de dónde viene. Iniciar las primeras sesiones del legislativo, fragmentados los 22, tirando 11 para un lado o 7 y los otros 11 o 15 para otro lado, sigue caminando hacia el derecho fracaso al cementerio. Sí. De la Y no historia. lo digo que vaya al 100, sino de ser una fuerza política que aspira a gobernar de nuevo. Entonces, en ese sentido sí comparto con el profesor Carías. Bueno, es correcto miren, ese planteamiento. Y lo otro, si hay diputados de Libre que quieren que Jorge Calix sea el presidente del Congreso. Y hay fuerzas políticas y económicas, aunque les parezca contradictorio. Yo diría que hay fuerzas apoyan a políticas. Calix. Mire, Renato, el punto principal es que hay intereses, por supuesto, en el país, de las estructuras de poder que nunca
pensaron que iba a darse el resultado que se dio, ¿verdad? Porque estaban apostando a que no se diera. No lo dudo que lo que quieren es quebrar la alianza. Ese es el propósito fundamental, dividir la alianza, esa es la estrategia. Efraín, te interrumpo un poquito, porque lo que Yanni dice, que es una agenda fuerte, agresiva, creo que usó la palabra. Agresiva, sí. Eso, en eso sí hay que darle el mérito que Redondo ha dicho que está comprometido con esa agenda. Sí. Ajá. Y entonces, esta alianza necesita a alguien comprometido, porque si llega un presidente que empieza a querer cambiar esa agenda y a querer trastocarla, como tú dices, fuera de la alianza y los intereses, sería terrible para Libertad y Refundación y para la alianza triunfadora. Redondo es un hombre comprometido con esta agenda que el pueblo demanda, pero hasta ahí, Redondo, comprometido con la agenda, con los cambios que necesita el país. No, y tiene que poner a prueba. Pero que no se dogmaticen, ¿ah? No, y si llega ahí tiene que poner a prueba. La verdad que se le ha estado dando un montón de cualidades, pero así como otros le han señalado cuestiones que no, Mire, que debe reflexionar, pues también tiene que saberla manejar. La capacidad ha demostrado la capacidad de oposición y compromiso de una agenda. Ahora le toca demostrar la capacidad de articular y construir acuerdos por el bien del país. Porque usted se puede comprometer con una agenda, pero si esa agenda la quiere llevar a su antojo, imponiéndosela a todo el mundo, sin dialogarla, sin conversarla, eso va a ir también, probablemente no va a ningún lado. Yo complemento, Eugenio, lo que tú dices, que lo que está en juego entonces es la propuesta de la alianza, ¿verdad? El programa que está planteado y que la agenda legislativa coincida precisamente para poder impulsar ese programa, ¿verdad? O las modificaciones que ese programa tenga que hacerse en función de lo que le entregan a doña Xiomara, digamos, el gobierno No actual. es que no quiero seguirlo escuchando, claro que lo quiero seguir escuchando, pero me comprometí con la productora de la mañana del 5 a terminar a las 9 de la mañana en este perfecto, 2022. Ayúdame, pero por favor. tú lograste, dijo que se iba antes de las 9. Y ahora... Orgulloso me siento, hombre, de terminar a esta hora. Y el programa debe terminar a las 9. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Eugenio. Si te gustó, dale like, y si no, dale dislike, pero suscríbete. Adiós.